Nadie sabe con certeza cuántas especies de seres vivos existen sobre la Tierra. Se han catalogado hasta el momento más de 2 millones, pero hay biólogos que opinan que podrían haber muchas más todavía por descubrir. Los naturalistas han dado mucha importancia desde el pasado a la clasificación de los seres vivos. La primera clasificación que se impuso fue la de Aristóteles en el siglo VI a.C. El sabio griego clasificó los seres vivos en dos grandes grupos, el reino vegetal y el reino animal, y creó diferentes categorías internas para agrupar diferentes seres vivos. Aunque no utilizó criterios científicos, su clasificación de los seres vivos se mantuvo durante mucho tiempo. Fue Carl von Linné, botánico sueco, que se le considera el padre de la taxonomía, ya que inventó el sistema de nomenclatura binomial, género más especie, para los seres vivos. En sus comienzos creó un método de clasificación de las plantas basado en la disposición y estructura de sus órganos reproductores. Posteriormente amplió su campo de estudio y clasificó numerosos animales. Muchos de los nombres científicos que propuso se mantienen en la actualidad. Su obra más destacada es Systema Naturae, que fue escrita entre 1735 y 1758. Carl von Linné dio paso al estudio moderno y sistemático de los seres vivos, creando agrupaciones jerarquizadas, taxones, e inventando el sistema de nomenclatura binomial para las diferentes especies. Desde entonces, los seres vivos se nombran con dos palabras en latín. La primera indica el género y el conjunto de las dos, la especie. Los taxones por encima de la especie son de mayor a menor. El género, la familia, el orden, la clase, el filo. Tipo para los zoólogos y división para los botánicos. Y por último, el reino. Actualmente, el taxón, especie, se define como el conjunto de individuos que se pueden reproducir entre sí y dar lugar a descendientes fértiles. Los 5 reinos. En 1959, el taxónomo Whittaker estableció a la agrupación de los seres vivos en 5 grandes reinos: móneras, protoctistas, hongos, plantas y animales. Reconocía así en esta clasificación el reino de los hongos, que tradicionalmente se habían asociado a las plantas, y un nuevo grupo de seres, los protoctistas, que anteriormente estaban repartidos entre las plantas y los animales, aunque se diferenciaban claramente entre ellos, en particular porque muchos son unicelulares. La clasificación de Whittaker se mantiene en la actualidad, y aunque con ciertas modificaciones. El árbol de la vida. Si representamos las relaciones de parentesco entre las diferentes especies de seres vivos, uniendo con líneas de taxones, obtendríamos un esquema similar a un árbol. Es muy difícil plantearse esta representación con todos los seres vivos, ya que hay muchas relaciones que desconocemos. Sin embargo, si agrupamos a los seres vivos en los 5 reinos de Whittaker, sí es posible construir un árbol de relaciones con parentescos, es decir, un árbol filogenético, que muestra el origen de cada grupo y sus relaciones con los otros grupos de seres. El árbol filogenético. Todos los seres vivos comparten su origen, todos provienen del reino móneras. Este reino abarca a los seres unicelulares procariotas, que carecen de núcleo celular. Son las arqueobacterias y las eubacterias. De las móneras surgieron los prototistas. Este reino reúne seres eucariotas unicelulares heterótrofos y con digestión interna, protozoos, y eucariotas unicelulares y pluricelulares sin tejidos, autótrofos fotosintéticos, algas. El reino de los hongos comprende seres eucariotas, unicelulares o pluricelulares, sin tejidos, heterótrofos y con digestión externa. Las metafitas o plantas son eucariotas pluricelulares con tejidos y nutrición autótrofa. El reino metozoo o animal reúne las eucariotas pluricelulares con tejidos y nutrición heterótrofa,
con digestión interna.